Bueno, gracias a quienes continúan aquí en esta sala y les doy la bienvenida a quienes se han incorporado ahora para estar atentos a esta conversación que van a mantener Aitana Sánchez Gijón y Felipe Benítez Reyes. Y digo bien que van a mantener porque yo voy a procurar estar lo más callada posible para escucharles. Si veo que en algún momento pues intervengo, pero creo que lo interesante es esa conversación que se pueda producir entre ellos en torno a la cultura. Yo creo que no necesitan presentación. Aitana Sánchez Gijón, ya saben, una estupenda actriz de cine, teatro, televisión, actriz. Al fin y al cabo, durante 2 años sabe lo que es también la gestión dentro del mundo de la cultura, porque durante 2 años fue presidenta de la Academia de Cine de este país. Y ahora, por cierto, está con esta obra de teatro La Vuelta de Nora, esa secuela de Casas de Muñecas de Ibsen. Así que no solamente la pueden disfrutar a través de las pantallas, sino también verla más de cerca, como es siempre el teatro. Gracias, Aitana, por estar aquí. Unida por el mar, en este caso de Cádiz, a Felipe Benítez Reyes, del que también no necesita presentación. Poeta, novelista, un escritor que tiene múltiples premios, el Nadal, el Ateneo, Premio Nacional de Poesía, Premio de la Crítica, en fin. 2 personas que evidentemente saben lo que es el mundo de la cultura y que nos pueden contar muchas cosas, muchas anécdotas y nos pueden aportar seguro mucho a esta conversación. Aquí quizás nos distanciamos un poquito más de lo que es Málaga-Sevilla, sino que miramos un poco al conjunto del país. Yo tengo aquí un dato, antes ha salido en la anterior mesa, pero tengo el dato exacto. El Ministerio de Cultura, el presupuesto para el Ministerio de Cultura ha subido este año un 4,4%, pero sigue representando solo un 0,2% del conjunto del presupuesto del Gobierno. Esto ya es un dato importante en sí mismo, porque antes decíamos, cuando hay una crisis, lo primero a lo que se le mete mano es a la cultura. La cultura debería ser, Aitana, una cuestión de Estado por encima de situaciones económicas y de tendencias políticas. Debería ser sin duda una cuestión de Estado. Llevamos muchos años diciendo, los que nos dedicamos al cine, al teatro, que hay que mirar a Francia, que siempre ha sido un ejemplo en Europa de lo que es hacer una política de Estado con respecto a la cultura, ¿no? Al margen de quién gobierne o quién esté de paso en ese momento. Es cierto que hablamos antes, en la mesa anterior hablabais de la cultura como marca. Yo tengo una visión un poquito más romántica de la cultura. Esto de las marcas siempre me ha producido un poco de rechazo, pero si hay algo que puede ser una marca de un país, es su cultura, precisamente, es la identidad cultural de un país, y creo que nosotros hemos maltratado siempre bastante la cultura. Hoy en día sí que es verdad que estamos hablando de grandes ciudades que tienen agendas culturales cada vez más interesantes, más con ofertas más amplias. Hablábamos, también tuvimos una charla en Málaga, ¿no? Como contabais antes, y yo que vengo a Málaga y a Sevilla como profesional de la cultura, a hacer teatro, a los festivales y tal, pero también vengo como ciudadana y como turista, ¿no? Y realmente disfruto muchísimo de la oferta cultural de las 2 ciudades. En Málaga no doy abasto con los museos, de hecho siempre voy tachando, ya he visto el Thyssen, me queda el Museo Ruso. Ahora, la última vez que estuve en el Museo Picasso me perdí la exposición de los surrealistas. Aquí no he venido todavía al Museo de Bellas Artes, lo tengo apuntadísimo. Y de hecho la última vez que estuve en Sevilla no pude entrar a la exposición de Murillo, que no era en los Capuchinos, en febrero, marzo fue, que vine con las troyanas. Había 2, bueno, yo creo que era en el Museo de Bellas Artes, porque la cola daba la vuelta a toda la manzana y desistí y no fui. Es decir, que yo sí soy una gran consumidora de cultura y cuando visito otras ciudades es más, visito más los museos o los acontecimientos culturales en otras ciudades más que en la mía propia. Eso es una paradoja que se da bastante a menudo, ¿verdad? Pero, sin embargo, yo la reflexión que querría hacer con respecto a las ciudades y la cultura va más allá de esa marca Velázquez, esa marca Sorolla o esa marca la que sea, ¿no? Creo que la cultura es un bien intangible y que no se puede medir solamente por un rédito económico que beneficie, por supuesto, a las ciudades y crea riqueza, pero que a mí lo que me interesa y me importa de la cultura es ese tejido
ciudadano que va creando ese sentido crítico, ese saber, eso que se va incrustando en el ADN y nos va haciendo seres cada vez más sensibles, cultos, con criterio cada vez más elaborado, que nos hace ser mejores ciudadanos y nos hace también, yo creo, mejorar nuestras condiciones de convivencia, ¿no? He tenido la ocasión, gracias al teatro, de sumergirme en la Atenas de cuando nació el teatro, ¿no? Y como un hecho, como el teatro tejió esa conciencia ciudadana, esa conciencia de democracia, ¿no? Como la polis, el ágora, se alimentaban de la participación de todos los ciudadanos y se creaba un espejo en el que la polis se miraba y cimentaba sus principios democráticos. Para mí eso es lo que tiene que ser la cultura. Entonces, aparte de esa riqueza objetiva que se crea, porque gracias a los museos de Málaga o gracias a todos los acontecimientos culturales que hay en Sevilla, eso repercute, por supuesto, en los bares, en los restaurantes, en los hoteles, etcétera, etcétera, pero hay que ir, creo, más allá de eso, ¿no? Lo que hablabais también antes de cómo eso se tiene que reflejar en las nuevas generaciones, en cómo enganchar a esos jóvenes para que se beneficien también de esa oferta cultural. Y cómo la cultura tiene que empezar, pues, por ejemplo, por volver a poner la asignatura de filosofía en los institutos para todos los cursos, ¿no? Yo sufro, tengo un hijo de 17 años y solo ha dado un año de filosofía y ahora como ha escogido otra rama que no es humanidades, pues ya no da filosofía. Eso a mí me parece una pérdida brutal y afortunadamente parece que va a volver. Para mí la cultura tiene que entroncar más allá de las marcas de relumbrón o de esos acontecimientos que no podemos perdernos porque si no tenemos de qué hablar al día siguiente, como esas noches blancas maravillosas, pero tiene que partir de algo, de las bibliotecas en los barrios, de no vaciar las ciudades de ciudadanos, de no convertir las ciudades en parques temáticos, que también lo hablábamos en Málaga. Perdón si estoy cogido carrerilla y no paro. Yo ya una vez que pase la palabra ya me callo. Estoy haciendo un batiburrillo, pero es que me vienen muchas cosas de todo lo que he escuchado y todo lo que yo a mi vez he ido reflexionando, ¿no? Pero recuerdo hace 20 años, fui por primera vez a Praga y me pasé todo un día entero paseando por el centro, visitando todo lo visitable, me quedé fascinada. A partir de las 6, 7 de la tarde, va a ser invierno, se hizo de noche y de repente la ciudad se apagó por completo, el casco histórico, ¿no? El centro. Y no había ni una sola luz en las ventanas de ningún edificio. Os hablo de hace 20 años. Yo me quedé perpleja y me acuerdo que me paraba a las personas que me encontraba diciendo, ¿pero dónde está la gente? ¿No vive la gente aquí en el centro de la ciudad? Y me miraban como diciendo, no, la gente vive en los barrios porque el centro se ha hecho ya... No se puede vivir en el centro porque se ha convertido en un parque temático con unos precios desorbitados que los ciudadanos no pueden permitirse. Y eso nos está ocurriendo en todas estas ciudades maravillosas en las que vivimos. Ocurre en Madrid, ocurre en Barcelona, en Sevilla, en Málaga, en tantas otras y cada vez ocurre más. Entonces, a mí eso sí me preocupa. Yo soy consumidora de apartamentos turísticos y me resulta comodísimo y fantástico. Pero claro, se crea esa paradoja de que estás creando, por un lado, una riqueza y una salida también para muchos ciudadanos con sus casas, pero las ciudades se están vaciando porque dejan de ser accesibles y habitables por los ciudadanos. Entonces, los turistas que llegan a las ciudades para encontrar esa singularidad en las ciudades que visitan, al final se encuentran ofertas todas muy similares, con Cristiano Ronaldo, el Cristiano Ronaldo de la pintura que toque en ese momento, pero se pierde un poco la esencia que ha hecho singular a cada una de esas ciudades. Entonces, yo lo planteo como reflexión. No sé qué opináis vosotros sobre Felipe, esto. Porque me gusta, es verdad que no ha salido en la anterior conversación, el defender la cultura por la cultura y por todo lo que aporta y cómo los ciudadanos, la ciudadanía, somos los que
hacemos cultura. Y un poco a colación de lo que estás diciendo de la muerte de los centros de las ciudades, que si no existe gente para vivirlas, realmente se pierde la esencia, que eso también es cultura, ¿no? Felipe. Bueno, yo creo que, bueno, bien, buenas tardes. Yo creo que ante lo inevitable conviene mucho la resignación. Hoy por hoy, si vas a una ciudad, vienes a una ciudad como Sevilla, o a una ciudad como Málaga, vas a Lisboa, vas a París, vas a Roma, ya te das cuenta que, bueno, que los escenarios que tú pudiste conocer en su día siguen siendo los mismos, pero digamos con una troupe de actores que antes no estaban y digamos con un clima de ciudad que no era el que se correspondía como uno lo conocía hace varios años. Se están transformando y esa transformación que llamamos, bueno, yo creo que un poco despectivamente parque temático, que mucho tiene de eso, como no lo vamos a poder impedir, porque parece ser la norma que acabará imponiéndose, yo creo que lo bueno sería intentar sacarle el mayor partido posible. Quiero decir, la cultura es un hecho por sí mismo, es un hecho múltiple que afecta a muchísimas capas, porque bueno, cultura es la persona que escribe Fuenteovejuna, las personas que representan Fuenteovejuna y la persona que hace un canasto de mimbre que va a llevar un actor o una actriz en Fuenteovejuna, ¿no? La cultura tiene muchas capas. Se supone que el cerrilismo se cura viajando. Eso dicen, parece ser que no, porque también toda esta afluencia masiva a ciudades emblemáticas lo que trae consigo también bueno, unas actitudes un poco ruidosas y un poco escandalosas y un poco exhibicionistas. O sea que se ve que tampoco viajar tampoco es la solución, la gran solución espiritual de Occidente. Pero a mí me gustaría vivir una revolución cultural silenciosa o casi silenciosa como la que vivimos aquí en los años 80, a principios de los años 80. Veníamos de una inmediata dictadura y de pronto había la necesidad de reinventar un país y de reinventar un clima social y un clima cultural y de recuperar muchísimas cosas. Yo recuerdo que por aquel entonces, bueno, al margen de lo que fue más significado, que fue la movida madrileña, pero yo vivía entonces aquí en Sevilla y había muchísima efervescencia, por ejemplo, en el mundo de la pintura. Empezaban a salir editoriales cuando Sevilla había estado muerta editorialmente, que me refiero a literatura de verdad, no a literatura local y todo eso, que eso sí pervivió siempre. Salieron muchísimas revistas en muchísimos puntos de España, revistas literarias. ¿Qué pasaba? Que claro, con los cambios políticos, si aquello no se apoyaba desde las instituciones públicas, no se podía sostener por sí solo. Primero porque, en teoría, no había un público que pudiese, mediante su consumo, mantener los costes que generaba todo aquello, tanto el teatro, la música, la literatura, la edición, en fin. Se apoyó mucho la cultura mediante subvenciones y eso, por una parte, propició que se pudieran hacer muchas cosas, pero por otra tuvo también un efecto secundario adverso, como casi todo en esta vida, que fue el acostumbrar a mucha gente a que la cultura fuese gratis. Fuese gratuita y que no había que pagar por ir a una obra de teatro, que no había que pagar por ir a un concierto, que no había que comprar un libro porque te lo regalaban en la Diputación o en el Ayuntamiento o en la Junta de Andalucía o la Junta de donde correspondiera. Y entonces, claro, eso generó un lastre que yo creo que seguimos arrastrando todavía. Claro, luego se produce, además, ese cambio de época con Internet, que nos afecta prácticamente a todos. Es decir, afecta al cine, afecta al mundo editorial, al mundo del libro, afecta a la música y de pronto tú te ves desprotegido con que los productos que tú pones en circulación, al día siguiente de ponerlos en circulación están gratis.
Y ante eso hay una absoluta desprotección del creador, porque no puedes hacer nada. Es decir, dicen quienes saben, yo no lo sé, cerrar una página web de descarga de libros, por ejemplo, cuesta mucho tiempo y abrirla cuesta 2 segundos. Con lo cual eso no se puede combatir y el rastreo de todo eso es muy difícil. Entonces ahora hemos pasado, digamos, de aquellos tiempos en que se estaba poniendo el sedimento para un desarrollo normal y fluido de la cultura, a encontrarnos de pronto con este imprevisto de la aparición y del uso masivo de Internet, y lo que debió convertirse en una situación social normalizada de que la cultura formase parte de la vida cotidiana de las personas, pues pasa a ser algo circunstancial, ornamental y de consumo gratuito. Si no es de consumo gratuito es muy difícil que la gente vaya, ¿no? Que vaya a eso, porque claro, es que no tiene mucho sentido, porque, vamos a ver, bueno, yo publico un libro y a los 3 días está gratis, está allí, o sea, lo puedes, claro, y la gente te dice, hombre, no, pero la gente va a comprar el libro. Tú dices, bueno, sí, vamos a ver, tú vas a un supermercado y te ponen un jamón a 200 euros y al lado otro jamón, el mismo, de la misma marca, de las mismas características, te lo ponen gratis. Dice, no, pero yo moralmente me llevo el de 200 euros. Bueno, habrá quien se lo lleve, pero lo normal es que te lleves el otro, ¿no? Y bueno, y eso está acabando un poco con el tejido editorial. Yo hablo de lo que más conozco, ¿no? Y sé que afecta también, bueno, a la música escandalosamente, al cine, por supuesto, escandalosamente. Y todo qué eso. hacer ante ese desconcierto, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las, no sé, tiene que haber una protección seguir, ¿no? mayor por parte de, bueno, pues del Estado? Tiene que haber nos tienen que proteger más a los creadores, porque se está dando la circunstancia de que muchos creadores ya no pueden vivir de su trabajo. Entonces no puedes ser ya un profesional de la cultura, sino que te conviertes en alguien como amateur. Ya las películas se hacen también como los cortometrajes antiguamente, ahora también las películas se hacen por la voluntad de los amigos que se juntan y hacen una película, y los actores viven de otras cosas y los escritores también, y bueno, hay un empobrecimiento evidentemente de ese tejido cultural que lo forman los creadores. Entonces eso también repercute en la calidad cultural de una ciudad y de un país, ¿no? Evidentemente. El otro día, hablando de eso del todo gratis, que comentabais vosotros también, un ejemplo clarísimo con respecto a la gente joven, ¿no? Fui a ver una función al Teatro Español, Mundo Obrero, de Alberto San Juan, en una sala muy chiquitita, y de repente ponía, no hay localidades, y entro y veo como de un aforo de 100 personas, había como 15 butacas libres. Digo, ¿qué pasa? Pero si estaba todo vendido. Salgo y dos amigas de mis hijos, que estudian teatro, de 16 años, que no, es que nosotros tenemos el abono Jobo, creo que se llama, algo así, es una iniciativa del ayuntamiento, que a priori la verdad es que está muy bien, que es que permite a todos los a los jóvenes de entre 16 y 26 años acudir gratuitamente a cualquier espectáculo que se ofrezca en los teatros de la red municipal, ¿no? Entonces estas dos chicas van con mucha frecuencia y van, pero cuando le presenté a los actores de la función a estas dos chicas, sois de Jobo, claro, es que veis, todos los huecos que había era de chavales también de 16, 17, 18 años, que como era gratuito se cogen la entrada, pero como no han tenido que hacer ningún esfuerzo, ni les ha costado nada de su bolsillo, no van, sencillamente pues, les da lo mismo cogerla que no cogerla, ¿no? Y resulta que una función que tiene puesto el cartel de no hay localidades, que hay gente que se queda fuera con ganas de ver esa función, luego hay 15 butacas libres, ¿no? En un teatro de 100 localidades, y dices, está muy bien incentivar a la gente joven, y a lo mejor de todos esos que cogen entradas, a lo mejor un 20% sí, estás fidelizando a una generación nueva que irá al teatro, pero realmente no creo que esa sea la fórmula ideal en absoluto, porque es cierto que la gente no puede pensar que la cultura es un derecho claro que sí que es un derecho de todos, de poder acceder con facilidad a la cultura y tal, pero es que cuesta mucho los procesos. O sea, una obra de teatro una ópera, como decíamos antes, o una obra de teatro donde de repente haya 10 actores, o una orquesta, o un cuerpo de baile, de bailarines, o un escritor que se tira 4 o 5 años de su vida escribiendo una novela.
¿Cómo se alimenta eso? ¿Cómo se pone en pie todo eso? Gracias al esfuerzo, la dedicación y el dinero de muchísima gente. Entonces, creo que cambiar un poco el concepto de que la cultura hay que pagarla igual que uno se paga las copas y las cenas. De la cultura es muy cara. Madre mía, es que lo que nos gastamos en... ¿Habéis visto cómo están las terrazas? Hasta ahora que está lloviendo. y los restaurantes y los bares y los estadios de fútbol. ¿Cómo podemos seguir diciendo a estas alturas que la cultura es cara? Es una cuestión de valores también, ¿no? Sí, me parece realmente escandaloso, ¿no? Yo oigo esas cosas y me sulfuro, no puedo evitarlo. Me parece muy injusto, sinceramente. No sé, te decía que por una parte ayudas, pero por otra parte valores, ¿no? Valores de la gente que sepa entender, darle ese valor que tú decías, que era gratis y no, por lo tanto no tenían por qué ir, como era gratis tampoco tenía eso. No hay un compromiso. Exacto. Sí. A mí siempre que me preguntan las maneras de fomentar lo mío, la lectura, siempre doy una respuesta que a todo el mundo le cae mal y se queda muy extrañado. Y bueno, ¿usted qué haría para fomentar la lectura o fomentar la lectura entre los jóvenes? Y siempre digo, prohibirla. La prohíbes durante 3 o 4 años y creas lectores. Eso es verdad. Porque yo creo que es la única manera. La única manera es cuando algo no tiene un estímulo por sí mismo, pues crearle el estímulo de lo prohibido, que ya sabemos que funciona desde el paraíso terrenal hasta hoy, ¿no? Y bueno, es complejo. Yo creo que claro, si por determinadas circunstancias o históricas o personales o educativas, alguien no tiene la necesidad del consumo de un producto cultural, es muy difícil inculcárselo. Aunque luego sabemos que funciona. Quiero decir que a una persona que no ha estado nunca en el teatro, por la razón que sea, la llevas a una obra de teatro y puede acabar llorando a lágrima viva de emoción por lo que ha visto allí. Personas mayores que ha pasado, ¿no? La gente que las llevan de pronto de un pueblo que no han visto nunca teatro, la llevan a un pueblo vecino donde tienen un auditorio, un teatro, ven una obra y se quedan maravillados. Bueno, pues por la razón que sea, digamos, todo el engranaje que conlleva el hacerte adicto, ¿por qué no?, de un consumo cultural, sea cual sea, es complicado y requiere también un poco de esfuerzo. Por ejemplo, la lectura en un principio requiere un esfuerzo de concentración. Alguien se tiene que abstraer, empezar a leer algo con unos personajes inexistentes que se ha inventado una persona que no conoces de nada, en un tiempo que puede no ser el tuyo, que está hablándote de un país en el que nunca has estado, de unas personas que visten como vestían hace 2 siglos y te están contando una trama en la que te pide y te exige que te impliques tú. Todo eso, quiero decir, el hacer lectores adultos sobre todo, porque yo creo que en la infancia tenemos la ventaja de la inocencia y la ventaja de una curiosidad infinita. Yo creo que esa facultad con el tiempo va mermando o se nos va atenuando o se nos va apaciguando o lo que sea. Pero el lector, digamos, adulto sí requiere una serie de aprendizajes que en cada caso son distintos, ¿no? Yo creo que ya vuelvo a lo mío, que es lo que sé un poco más, que tampoco mucho, pero yo creo que, por ejemplo, la clave para que una persona se enganche a la lectura, yo creo en la existencia de una especie de libro mágico que si ese libro se encuentra con esa persona determinada en un momento determinado, crea una especie de reacción química que ya es para toda la vida, ¿no?, con respecto a la literatura. En el momento en que se produce la fusión de una persona con una ficción que te encuentras en un libro y tú de pronto traspasas esa puerta. Y una vez que has traspasado esa puerta, que te has movido del ámbito de la realidad a un ámbito ficticio, ya te crea adicción y te pasas toda la vida leyendo, aunque vaya uno perdiendo vista. Y afición al cine y, sobre todo, ganas de hacer cine o posibilidades de hacer cine, ¿cómo se hace? Ayudas, fundamental, pero se habla mucho de la autogestión, del emprendimiento, emprender.
para eso parece que depositan demasiado. Emprender. Nos han convertido ya todos los ciudadanos en emprendedores. Incluso ya hay asignaturas en los colegios de emprendedores. A mí es algo que me pone un poco los pelos de punta y me parece fantástico que todo el mundo sea muy emprendedor pero es también es muy peligroso, es un arma de doble filo porque es como una cárcel en la que uno se mete y uno acaba siendo su propio jefe y entonces se autocensura. Son trampas del capitalismo que son muy efectivas y tienen su lado positivo, pero también creo que tiene un lado muy peligroso. El cine es una industria en nuestro país, es una industria potentísima que da de comer a muchísima gente, es también una seña de identidad cultural muy importante. De hecho, es una marca España, de esa marca de la que yo abomino tanto, no por la marca España, por ponerle marca a las cuestiones culturales, ¿no? Pero sí, de hecho, lo es. Tiene una proyección internacional cada vez mayor, también el cine y su hermana, la televisión, que cada vez ya podemos hablar un poco de que casi prácticamente son lo mismo, ¿no? Las ficciones que se hacen en nuestro país se exportan a todo el mundo y funcionan en todo el mundo, entonces yo creo que es una industria que ya tiene o sea, que no sé en el PIB lo que supondrá, pero realmente supone... Económicamente es una fuerza importante, por lo tanto no somos hermanitos, o sea, no se nos tiene que tratar como si fuéramos los pobrecitos pedigüeños que están ahí a ver si rascan algo. Es una industria importante, como digo, como hay tantas otras, como la pesca, la agricultura y tantas otras que reciben, por supuesto, apoyo del Estado, los museos o tantas otras manifestaciones económicas y culturales de nuestro país. Por lo tanto, sí, tenemos que tener ayudas, pero también ser solventes por nosotros mismos. Entonces hay que encontrar ese equilibrio que yo creo que existe. Ahora, afortunadamente, se ha vuelto un poco con este tema que hablábamos del IVA, de tal, bueno, pues están volviendo a las aguas a su cauce. Evidentemente, en la época de crisis ha sido uno de los sectores más castigados, pero todo el país estaba hecho polvo, así que tampoco vamos a quejarnos más que los demás, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría resaltar este hecho de que somos una potencia también cultural, ¿no? Pero en el cine, en el teatro, en las artes, en la escritura, en la pintura, y que yo me siento muy orgullosa por formar parte de este grupo profesional y creo que además tenemos un cometido social que se remonta pues al principio de los tiempos, ¿no? Cuando nos reuníamos alrededor de las hogueras a contarnos historias. La humanidad necesita que le cuenten historias, necesita sus mitos, sus leyendas, necesita reflejarse en esas ficciones y en esa narración de su propia historia para saber de dónde viene, para crear ese inconsciente colectivo y que a su vez crea el inconsciente individual de cada uno de nosotros y crear ese tejido que nos permite funcionar como sociedad. Entonces creo que hay que valorar un poco más el papel de la cultura en nuestras vidas, ¿no? Y no tratarlo como al hermanito pobre al que hay que ir dándole un poco las migajas, ¿no? Sí, pero a mí me enseñaron a no quejarme en público de nada y no entiendan lo que voy a contar como una queja, sino como una exposición de una realidad, porque no es una queja. Vuelvo a mi profesión. Yo no he trabajado nunca en otra cosa que no sea la escritura, porque entendí desde muy joven que mi apuesta, yo quería que fuese esa, siempre había tiempo para rectificar si las cosas no iban bien o iban demasiado mal, que de todo podía pasar, ¿no? Entonces, nunca he tenido jefe, en teoría, porque la creatividad es el peor jefe que puede tener uno, porque te tiene disponible las 24 horas, porque no se desconecta de tu cabeza durante ni un solo minuto al cabo del día. Pero yo en lo mío, yo no pediría tanto ayudas públicas como por lo menos un respeto del estatuto del trabajador cultural, que es terrible. O sea, yo, por ejemplo, me dedico a la escritura
yo tengo el régimen de autónomo, porque no puedo tener otro. Desde hace unos años ya puedo tener el de escritor, porque antes no existía el de escritor y tenía que ser el de escultor, escayolista, no sé qué más, 3 o 4 cosas que entraban ahí. Entonces cuando iba a la gestoría a darte de alta, por aproximación, decía, bueno, pues literatura, escultura, bueno, tampoco hay tanta diferencia, porque te metemos en escultura. Y a Antonio Soler, el escritor malagueño, que también le pasó lo mismo, porque todos los asesores fiscales te metían en ese epígrafe, le llegó una sobretasa de basura, porque como figuraba como escultor, se suponía que generaba muchísimos residuos, y entonces le llegó una sobretasa de basura por su condición de escritor-escultor. Bien, tenemos el régimen de autónomos, lo cual quiere decir que a lo mejor te puedes pasar un mes sin trabajar o sin hacer nada productivo y tienes que seguir pagando. Que si un día antes tienes una conferencia programada y te tuerces un tobillo y no puedes ir, pues nadie te la paga. Que luego la industria editorial, pues no se sabe qué revelación esotérica decidió hace muchísimos años que el porcentaje que el autor se llevaba de cada libro vendido era el 10%, no el 10,5, el 11,3, el 16,7 o el 9,3, no, sino el 10, o sea que para hacerlo redondo, el 10. A ese 10% quítenle ustedes el 15% de IRPF de lo que te genera, quítenle el IVA, porque el IVA no entra en ese 10%, quítenle el 10% del porcentaje de tu agencia, que es la que te gestiona tus libros, y ya ustedes lo que queda por libro a un autor, en torno a €1 por libro vendido. Imagínense cuántos libros hay que vender si has invertido a lo mejor 5, 6 o 7 años en escribirlo. Bien. Yo me imagino que si el gremio de fruteros en una ciudad fuese víctima diaria de atracos organizados a sus productos, algo haría la policía, algo harían los políticos, algunas medidas se tomarían. Pero, oye, que hay que defender al gremio de fruteros que lo están atracando todos los días y se le llevan toda la mercancía. Y pondrían vigilancia, pondrían algo. Y vuelvo a lo de antes. El gremio de la literatura tiene la desprotección absoluta. Es decir, al día siguiente de salir tu libro ya está gratis. Luego tenemos otra peculiaridad también que es estupenda. Existe una norma fiscal por la cual cuando un escritor, después de llevarse toda su vida cotizando, se jubila, si genera una serie de ingresos después de la jubilación, €1 superior al salario mínimo interprofesional, tienes que renunciar al cobro de tu pensión. Se supone que es un derecho adquirido por lo que has estado cotizando durante toda tu vida. Eso no ocurre, es decir, uno puede tener 20 libros publicados, pero no te pueden generar derecho porque si no tienes que renunciar a la pensión. Pero tú puedes tener 20 pisos en alquiler, tener 20 pisos en alquiler, cobrar la renta de los 20 pisos y seguir cobrando tu pensión. O puedes tener 4 cortijos en producción o en alquiler y puedes seguir cobrando tu pensión. Pero si tienes 20 libros y se supone que al final de tu vida es cuando más puedes vender esos libros, por las razones que sean, o porque ya tienes un estatus, o porque eres más o menos conocido, pues se supone que tienes que renunciar a eso. Hubo una plataforma que estaban Forges, gente de cine, gente de la literatura, todo eso, que intentaron arreglar eso, pero no se arreglaron. Sí. Con lo cual hay que echarle valor para dedicarse a la cultura. Yo creo que eso actúa sobre el mito de que los escritores elegidos por los dioses mueren jóvenes. Dirá, bueno, si mueren jóvenes tampoco tienen que preocuparse de la pensión. Pues vaya panorama. Estaba diciendo eso, que hace falta echarle valor para dedicarse a la cultura. ¿Y cómo se hace también una sociedad que reclame eso? Quiero decir que si el gremio de fruteros pues se pone en pie de guerra, igual salen todos los medios de comunicación y la gente se solidariza, ¿pasaría lo mismo con la cultura? ¿Qué es lo que hace falta para que la gente entienda como algo propio e indispensable la cultura? Bueno, ¿educación? Yo una cosa solamente. Sí. Lo más emocionante de esta profesión es cuando te encuentras a alguien y te dice, no he leído tu libro todavía, no me ha dado tiempo a bajármelo. Sí.
Eso es muy buena. Eso es muy emocionante y te da mucho ánimo. Da mucho ¿sabes? aliento. No lo sé, no lo sé. Realmente sí que hace falta una voluntad política como en todo, evidentemente, pero es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si en los colegios empezamos a meter eso, asignaturas como ser un gran emprendedor y quitamos horas de filosofía o de música pues es una espiral que es difícil revertir, ¿no? Entonces, bueno, pues no lo sé, como ciudadanos pues deberíamos, desde luego los que nos dedicamos a la cultura estamos pataleando siempre y estamos intentando pues asociarnos y dar la lata y manifestarnos y exigir y pedir, y por eso nos ven a veces como llorones, ¿no? Pero ¿qué más podemos hacer? Y hacer nuestro trabajo. Lo que pasa también es que como es un trabajo vocacional, eso también es una trampa, porque es una necesidad. Somos creadores y necesitamos expresarnos a través de lo que hacemos. Aunque nos costase el dinero. Aunque nos cueste dinero, es Claro. que es así. Es que yo tengo compañeros que de repente pues prefieren, montan una pieza pequeña de teatro y la exhiben en los circuitos de salas alternativas y al final acaban teniendo que poner dinero, pero bueno, es la única manera de que alguien lo vea y que a lo mejor me lo programen luego en otra sala. Entonces, con eso jugamos, con una necesidad que va más allá, por supuesto, de lo material y que tiene que ver con eso, con la propia expresión artística, ¿no? Entonces, nosotros no podemos hacer otra cosa más que seguir intentándolo, pero la mayoría de la gente, y yo soy una privilegiada porque puedo vivir de mi trabajo desde el principio y nunca, como tú, he tenido que hacer otra cosa distinta, pero el 90% de mis compañeros actores y actrices viven de otra cosa o malviven del teatro y de lo que les salga, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? No podemos más que seguir adelante porque nos va la vida en ello. Entiendo perfectamente. Yo creo que seguro que en esta sala hay gente que quiere compartir alguna reflexión con vosotros o quiere hacer alguna pregunta a Aitana Sánchez Gijón y a Felipe Benítez Reyes, así que les invito a que lo hagan porque este es el momento. ¿Alguien que quiera comentar algo, hacer alguna pregunta, alguna reflexión? Si no, nosotros seguimos charlando, o ellos mejor siguen charlando. Aquí ha salido el tema de, si se animan dentro de unos minutos, pueden, pero no mucho. Con el tema de los nuevos formatos, las nuevas tecnologías, dice, te frustra cuando te dicen, todavía no me ha dado tiempo a bajarme tu última novela, pero tú eres consciente que la gente joven es lo que hace, mayoritariamente, Sí, y bueno, que eso es el público sí, pero presente y futuro también, ¿no? Claro, que lo haga, mira, una persona joven que está estudiando, que está en el paro, todo eso a mí me da igual. O sea, si pudiera yo le regalaría el libro físicamente. Lo malo es cuando hay recursos y no se hace. No se hace. Quiero decir, yo una persona menesterosa que quiere leer y consigue bajarse el libro, no sé cómo, y claro, eso lo entiende uno, ¿no? Pero luego, ¿no?, que se cree como una costumbre ya universal, ¿no?, el hecho de que todo el mundo bueno, no todo el mundo, porque afortunadamente no es ecuménico, por lo menos de momento, pero bueno, es complejo, el asunto es bastante complejo, pero sobre todo sí hay una desprotección, es una desprotección que está impidiéndote vivir dignamente de tu trabajo, vivir con holgura y poder sobre todo emprender otro tipo de proyecto, o no hacer nada, o que te permita descansar de los procesos creativos y dedicarte a la jardinería durante un año, ¿no?, tomarte un año sabático, si te apetece. Pero hoy por hoy, tal como están las cosas, es complicado dedicarse un año a la jardinería, salvo que lo cuentes luego. Si cuentas todo el proceso de jardinería y escribes un libro de cómo tienes tú que hablar a las plantas y cómo las plantas te devuelven el diálogo a ti, a lo mejor tienes éxito. A lo mejor ahí tienes una vía, ¿no? No mala idea, ¿sabes? La cultura también lo hemos hablado en la anterior mesa como transformadora de las ciudades, y un poco tú lo comentabas, en sentido negativo, en el sentido de las ciudades que se despueblan, que se convierten en parques temáticos,
pero también en sentido positivo. Porque, sí, yo te ¿no? quería contar, bueno, lo conté en Málaga, perdón por los que estuvieron también en la charla de Málaga, pero sí que hay un ejemplo para mí muy emocionante de una ciudad como Mérida, que, como sabéis, tiene su gran teatro romano y su gran festival de teatro clásico, la ciudad está volcada, ¿no? A mí me recuerda a esa Atenas de la que hablaba, ¿no? Toda la actividad de la ciudad está enfocada a su festival de teatro. Por supuesto, también tiene esos museos magníficos y hay actividades en torno a la arqueología, a la historia, etcétera, durante todo el año, y se visita el teatro y sus monumentos, sus ruinas y todo. Pero durante ese mes y pico que dura el festival en verano, la ciudad entera está volcada en su festival, y es muy llamativo como cuando vas allí a actuar y paseas por la ciudad. Pues, el año pasado estuve haciendo troyanas y fui a la frutería y me fui a comprar un melón, y la señora me regaló el melón. No solo me regaló el melón, que ya de por sí fue un detalle maravilloso, sino que es que me hizo un análisis de las troyanas que había visto en los últimos 10, 15 años y comparando el montaje de uno con el de otro y diciendo que ya tenía entrada para verme al día siguiente. El camarero del hotel en el que me alojaba también tenía entrada para los 2 días siguientes. El taxista que me llevó a recoger a mis hijos al autobús también me habló de todas las Medeas que había visto, de mi Medea con la que había estado también el año anterior. Entonces, no sé cómo explicaros la emoción que yo sentí en Mérida, concretamente eso, el año pasado, a pesar de haber estado varias veces y tal, pero nunca como este último año he sentido a una ciudad tan implicada y donde ese pozo cultural realmente ha entrado en el ADN de sus ciudadanos, ¿no? Entonces, sí que hay ejemplos maravillosos como este, que yo creo que habría que tomar nota y que creo que sí que pueden crear ese tejido cultural que sí que va empapando a todas las generaciones. Yo creo además que hay una fórmula. Las ciudades yo creo que presentan programas un poco más complejos, pero, por ejemplo, para ciudades pequeñas o para pueblos medianos, yo creo que existe además la fórmula de la especialización en algo. En Mérida el teatro, en el pueblo en Cazorla, el Festival de Blues. Yo estuve allí hace unos años y me pareció maravilloso, porque en un pueblecito pequeñísimo, de pronto se meten miles de personas durante varios días a escuchar blues. En las plazas, en locales, y la actuación estelar, que es por la noche la antigua Plaza de Toros. Y estar en una terraza de un bar y que pase John Mayall por allí delante de ti y se siente en la mesa de al lado, ¿no? Bueno, yo creo que en los pueblos, si se especializan en cosas muy concretas, atraen a un público determinado, y al final eso acaba funcionando y acaba generando también lo que pretendemos, ¿no? Que el hecho de que la cultura, como efecto no esencial, porque el esencial es otro, pero que como efecto colateral beneficia a otros gremios también, y se crea una interacción, y que la frutera de Mérida se aficiona al teatro y el taxista de Mérida se ha aficionado al teatro. Yo creo que eso es maravilloso, y es lo que estábamos hablando, lo que tú decías al principio, ¿no? Que lo importante es la creación de ese tejido social en el que nos sentimos implicados. Exacto. Y que hay un sentido de sociedad. Es que muy bien, todos somos seres más o menos solitarios, pero tenemos también una necesidad de confluencia en un determinado tipo de cosas, y el espectáculo, en gran parte, es eso, es una confluencia de soledades distintas, con intereses muy distintos, que confluyen en algo muy concreto y que interpreta cada cual a su manera. Y yo creo que eso realmente tan difícil no es, ya digo, fuera del ámbito de las grandes ciudades, que a mí eso se me escapa, yo eso no lo sé interpretar, pero sí eran ciudades pequeñas y en pueblos, ya digo, pequeños y medianos, especializándose en cosas y llevándolo por algún carril determinado, las cosas acaban funcionando con poco esfuerzo y con un poco de paciencia. El Festival de Blues de Cazorla empezó con 4 grupos aficionados tocando por las calles, y luego quienes van son las grandes figuras del blues, con lo cual implica que las personas de toda España que les gusta el blues pues confluyen allí. Claro. No sé si tienes esa misma sensación, aunque hablabas de ciudades pequeñas.
en Málaga con el Festival de Cine en Español? Bueno, si sí, también se sin crea duda. esa afición al cine Sí, a claro, fuerza claro que de, sí. de teneros ahí también a vosotros. Sí, ¿no? sí, sí, yo creo que para nosotros es muy gozoso ir al Festival de Málaga. Realmente se ha convertido en un festival fundamental para nuestro cine. Yo he ido con películas, he formado parte del jurado, he ido a homenajes a otros compañeros, he ido en muchas ocasiones al Festival de Málaga y realmente sí que se siente esa implicación por parte de la gente de la ciudad, y ni hablar de eso de la gente joven que se acerca, como decíais, a la alfombra roja porque se quieren hacer fotos con los actores que llegan, pero también están los pases de las películas están llenos. O sea, realmente la gente llena los cines para ver las películas. El premio del público se ha convertido en un premio muy importante. También ocurre en el Festival de San Sebastián, es una experiencia muy similar que lleva muchísimos más años y que, bueno, evidentemente es un festival de serie A, es un festival internacional y tiene otra repercusión, pero también San Sebastián ha creado una implicación ciudadana muy, muy importante y eso lo he visto también en una ciudad como Valladolid con su festival. O sea, sí que tenemos ciudades como Málaga, Valladolid, San Sebastián, que se identifican profundamente con sus festivales y que han creado una afición al cine ejemplar. Yo desconozco el Festival de Cine Europeo de aquí de Sevilla, la verdad es que no he venido nunca y no sé qué arraigo tiene en la ciudad. Poco a poco va a conseguir, poco a poco. Lo que pasa es que es verdad que es más complicado el ser cine europeo en Claro, otros idiomas, sí. pero sí, poquito a poco yo creo que va avanzando. Y luego además se celebran los Goya este año, bueno, el año que viene, Sí. se celebran por primera vez en Sevilla, que desde que Efectivamente. fuimos a Barcelona Eso hace está ya muy bien. muchos años nunca se había salido de Madrid. Había una pregunta por allí, él quería Sí, hacer bueno, una- yo solamente, un saludo Felipe, un saludo a todos. Solamente quería hacer una puntualización porque yo creo que el mayor enemigo de la cultura en este momento es la prisa y la competitividad. O sea, digo esto porque, bueno, algunos de ellos, ¿no? Aparte de Hacienda, ¿no? Pero lo digo porque a veces no tenemos tiempo de pararnos a disfrutar de una película o ni siquiera tenemos tiempo para descargarnos un libro. Pero quiero decir que si tuviéramos tiempo de ver una película tranquilamente, de leernos un libro, de disfrutarlo, creo que seríamos capaces de transmitirle eso al que tenemos al lado. Porque al final el principal aliado de la cultura es el ciudadano también, cada uno de nosotros. Entonces a mí hay una cosa que ha dicho Felipe antes, que es que a veces tienes que conocer un libro en un momento puntual de tu vida o tienes que ver una película en un momento puntual de tu vida. Yo estoy un poco nervioso, estoy acostumbrado a estar detrás de... Yo conocí el libro de Felipe, El novio del mundo, y yo siempre recomiendo, probablemente tenga 1000 libros mejores, o al menos de los que él estemos orgullosos, pero yo siempre recomiendo ese libro a mis amigos cuando me piden un libro que leer, ¿no? O, no sé, ayer me estaba tomando una cerveza en la playa y me llevé un libro de Bill Murray, de Marta Jiménez, me parece que es la autora. Resulta que el camarero me llega y me dice, oye, me suena la portada del libro. Le sonaba Bill Murray, pero no sabía, el chiquillo no sabía quién era, ¿sabes? No sabía ni quién era la autora ni quién era el protagonista. Pero le recomendé Lost in Translation, que por supuesto tampoco había visto. Pues bueno, imagínate que si cada uno de nosotros vamos recomendando un libro o una película que nos ha enamorado en un momento de nuestra vida, creo que el móvil, por ejemplo, lo mejor que hace es caerse. Creo que somos, cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena en que la cultura a nivel general, no ya desde el punto de vista de apoyo del gobierno, ¿no? Sino que nos sintamos orgullosos de lo nuestro, de nuestros cines, de nuestros autores, de nuestros poetas, pero para ello tenemos que tener tiempo y tenemos que controlar nuestros impulsos y saberle dar a cada momento lo suyo, ¿no? En este caso a leer no solo los WhatsApp, sino también los libros y saber seleccionar las lecturas interesantes o las películas interesantes, porque usar la música interesante, ¿no? O sea, solamente lanzar ese tema tan controvertido de la competitividad y de la falta de tiempo, por si os apetece que hablemos de ese tema también, que me parece súper interesante. Felipe, Tana. Bueno, yo tengo que decir que así como el cine
la música grabada, los libros y tal, son susceptibles de ser pirateados, descargados sin permiso, etcétera, etcétera. No ocurre así en los espectáculos en vivo. O sea, hay realmente, yo que hago mucho teatro, veo que los teatros se llenan, ¿no? Y, o sea, hay algo insustituible para la gente que es lo vivo, ¿no? Los conciertos de música, el teatro, los acontecimientos que no puedes sustituir porque no puedes vértelo en una pantalla o en otro. Los cines están desapareciendo de las ciudades, es verdad, ¿no? Cada vez hay menos salas de cine o salas más de arte y ensayo o para grandes películas espectaculares en los grandes complejos estos de las afueras, etcétera, ¿no? Yo soy lectora, también leo menos de lo que me gustaría, la verdad, pero vamos, soy una, bueno, no gran lectora, pero soy lectora y siempre recomiendo, como tú dices, ¿no? Tengo un Instagram que tengo un número de seguidores que no está mal y aprovecho, ¿no? Por supuesto, para hablar de mi trabajo, pero para recomendar los libros que me apasionan o los espectáculos que me encantan o las exposiciones, los museos que he visitado. Y sí que veo que hay una gran... Que se recibe con... La verdad es que cuando recomiendo un libro me dan muchos menos likes que cuando recomiendo, yo qué sé, una exposición o otro tipo de cosas. Eso es verdad. Pero hay gente que está muy ávida también de recomendaciones y que te agradece mucho el sugerir una lectura determinada. Y, bueno, poquito a poco, miguita, miguita, ¿no? No, creo que al final es una marea, ¿no? Que al Sí. final, si se habla de algo, hay películas españolas que tardan o están en cartelera un fin de semana. Sí, pero luego el cine es cierto que lo puedes recuperar luego en tantas plataformas distintas, ¿no? Sí, pero sobre todo pirata, en el cine sí que tenés que ir a ver. Sí, bueno, las plataformas estas de pago, o, en fin. Como que hay más conciencia con eso, ¿no? No sé, yo creo que si se forma un poco ahí de una marea y tú vas hablando bien de las cosas, al final todo el mundo está orgulloso de eso. Hablo desde la cultura en ese digamos, parcela de ciudadanos solamente, sí, ¿no? Pero que independientemente ya del apoyo que haya a nivel institucional. Sí, no, yo lo que tú decías que yo dije pero no desarrollé, ¿no? Lo de ese encuentro, el encuentro mágico con una persona con un libro, con un disco, con lo que sea. Y es verdad que un libro leído en una época de tu vida o leído en otra puede ser un libro trivial, insignificante, incluso te puede resultar aburrido, y leído en otro momento de tu vida te puede resultar un libro decisivo. Pero claro, leemos desde ese sustrato inamovible que llamamos identidad, que supone que tenemos todos, yo no estoy tan seguro, pero como somos cambiantes, los libros se convierten a su vez en elementos mutantes, que van cambiando según lo leas, porque estás leyendo desde una emocionalidad concreta, con una emocionalidad del momento y con una serie de factores externos que te están influyendo a ti y que se están transmitiendo al libro que estás leyendo. Y a mí me ha ocurrido libros que he leído en un momento y lo he dejado, porque no me interesa, luego por cualquier otro azar o por obligación de lectura o porque se interfería en un trabajo que estaba haciendo en ese momento, lo he vuelto a leer y digo, ¿cómo se me pudo a mí escapar esto? Y es eso, porque leemos a través de una emocionalidad, no somos seres fríos, no somos robots que leen y procesan un texto, sino que estamos poniendo mucha parte de nosotros en lo que vemos, tanto como lectores, como espectadores, estamos poniendo mucho de nosotros, estamos provocando un extraño proceso también de identificación con aquello que está ocurriendo allí. Queramos o no, tenemos un fondo de mentalidad en el que cabe la magia. Quiero decir, que un actor, que una actriz salgan por ahí y que con 3 frases te transporte a un mundo insólito y que esa persona que tiene nombre y apellido, Aitana Sánchez Gijón, se convierte en un personaje de ficción y todos los que estamos aquí nos lo creemos. Es decir, ese fondo mágico de nuestro pensamiento, de nuestra mente, es maravilloso. A mí eso me parece una cosa fantástica. Pues hasta aquí hemos llegado en esta conversación. Muchísimas gracias de verdad, Aitana,
Sánchez Gijón, Felipe Benítez Reyes, ha gracias. sido un placer estar con vosotros esta tarde y Gracias. escucharos. Gracias, Muchas de verdad. Muchas gracias.